Vamos a hablar sobre adoración 360. Diga conmigo, adoración. Adoración es importante, hermano. Adoración hay poder y esto es una estrategia y una herramienta que te voy a dar para obtener tu bendición, para batallar contra los ataques del enemigo. Y si tú aplicas los principios que te voy a mostrar hoy a través de la palabra, vas a obtener grandes resultados en cualquier área de tu vida. Amén. Escucha bien lo que dice Juan capítulo 4, verso 23-24. Atiéndeme acá, deje de pensar en el mahón aquel o aquel pantalón apretado ya. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Hermano, Dios tiene algo especial y Dios declara la palabra, está buscando adoradores. Dios está buscando gente que le adore y hay bendiciones y hay promesas grandes cuando nuestra vida se convierte en una vida de adoración a Dios, cuando estamos conscientes que hay que adorar a Dios y cuando lo practicamos y lo ejercemos. Ahora, ¿cuán importante es la adoración a Dios en nuestra vida y qué influencia tiene la adoración en mis problemas y mis necesidades? O sea, ¿cómo podemos o cómo la Biblia relaciona que adorar me va a ayudar a mí en mi necesidad económica? ¿Cómo la Biblia relaciona que adorar me va a ayudar a mí en mi problema familiar o en mi problema de salud? Amén. Lo primero que hay que entender y que yo quiero explicarte un poco antes de entrar en eso es que el reino de Dios es un sistema. O sea, aunque es un lugar donde Dios está, es un lugar, o sea que tiene su lugar donde se encuentra, más que eso es un sistema, al igual que en el mundo existe el reino de las tinieblas, que es otro sistema. ¿Y qué es un sistema? Cuando hablamos de la palabra sistema, escucha bien, es un conjunto organizado de principios, reglas, instituciones que rigen u ordenan una cosa. O sea, es una organización, es una estructura, eso es un sistema. En el mundo hay multiplicidad de sistemas naturales, como el sistema económico. Usted ha escuchado hablar del sistema educativo, del sistema escolar, de sistemas judiciales, de sistemas de gobiernos. O sea, cuando tú quieres, ahora entiende bien, participar o ser parte de alguno de esos sistemas, tienes que conocer sus reglas de operación. ¿Cuántos saben que es así? Si tú quieres participar de un sistema educativo, tú tienes que saber cómo ese sistema opera para poderte beneficiar de él, ¿verdad? Así que es como por ejemplo, si pusiéramos, por ejemplo, el sistema educativo Miami-Dade College. Tenemos uno aquí en Homestead, ahí en Kendall, ahí en Miami. Si tú quieres participar de ese sistema o beneficiarte, tú no puedes sencillamente mirar a qué horas son las clases y aparecerte en un salón allí como Pancho Cara de Queso diciendo yo quiero estudiar y tomar esta clase. No, tú tienes que, si tú quieres entrar al sistema de Miami-Dade College, tienes que ver cuáles son las reglas de ese sistema. Y lo primero que te van a decir, después de haber esperado una hora con un numerito o 2 horas, te van a decir, toma este papel, llena esta aplicación. Cuando llenes la aplicación, paga el fee de la aplicación. Cuando pagues el fee, entrega tu transcripción de crédito. Después la vamos a evaluar. Si eres aceptado, tienes que ir al catálogo, tienes que escoger las clases, tienes que matricularte, tienes que pagarlas, tienes que asistir. Tienes que sacar buenas notas, tienes que completarlo todo. Cuando hayas logrado todo lo que este sistema requiere, entonces te vamos a dar tu diploma. Eso es un sistema, es un conjunto, o sea, de reglas, de órdenes. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque el reino de Dios es un sistema también. Y para tú beneficiarte, tienes que entender las cosas que te estamos enseñando para que puedas beneficiarte de él. Amén. En el mundo gobiernan 2 sistemas principales. El sistema del reino de Dios, pero existe también el sistema de las tinieblas del reino del enemigo. Amén. Ahora, la palabra dice que cuando tú aceptaste a Jesús, cuando tú confesaste y dijiste, Jesús, yo te acepto como mi Salvador, la palabra declara que automáticamente, aunque físicamente tú no te quedaste en el mismo lugar, espiritualmente Dios te sacó de un sistema y te puso en otro sistema. Te sacó del sistema del enemigo, de Satanás, y te colocó en el reino de Dios, en el sistema de Dios. Amén. Mira lo que dice Colosenses 1:13. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. Diga conmigo, trasladó. Que significa movió, transportó
al reino de su Hijo amado. O sea, hubo un transfer, y cuando hay un traslado, entiende bien, ese traslado ocurre, y yo te lo voy a explicar. Al principio no me vas a entender, pero si me atiendes, lo vas a entender. O sea, te lo voy a explicar con calma para que entiendas cómo esto funciona. O sea, tú aceptas al Señor y Él te traslada a ese reino de Él. O sea, y cuando hay un traslado, hermano, el traslado ocurre dentro de la misma institución. Te voy a dar este ejemplo. Let's say que usted trabaja para una compañía y que en esa compañía el jefe que usted tiene es abusador. O sea, abusa de tu servicio, te maltrata, te trata mal, para colmo no te paga bien ni te ha dado un aumento en mucho tiempo. Tal vez usted dice, pastor, usted está hablando de mi trabajo. Usted no lo sabe, pero usted está hablando de mí. O sea, y entonces ese es el sistema de él operar. Y cuando tú llegas, no, es que el sistema de este jefe es que mira, un minuto tarde ya te escribe o te amenaza todo el tiempo y estás ahí oprimido. Pero ¿qué pasa? Viene el dueño de la compañía y ahora te dice, no, yo te voy a transferir dentro de la misma compañía, y entonces te transfiere y ahora te dice, tú vas a ser ahora el vicepresidente de la compañía. Con una promoción de salario, tienes ahora toda la autoridad, tienes todos los beneficios. O sea, ya tú estás dentro de la misma compañía, pero hubo un transfer. Ya tú no estás bajo el sistema de aquel jefe. Y te pregunto, siendo tú ahora el vicepresidente, ¿estarías dispuesto a someterte a los abusos otra vez de aquel jefe que tenía dentro de la compañía? No, ahora tú estás por encima de él, ahora tú lo puedes votar si tú quieres. Ahora tú estás mucho por encima. ¿Qué quiere decir, hermano? La institución de la cual estamos hablando es este mundo. Seguimos estando en este mundo, pero hubo un transfer. Ya tú no estás sujeto al abuso, a la opresión, al maltrato, a la mala paga que Satanás te daba cuando estabas bajo su sistema. Ahora tú eres ¿quién? El vicepresidente. Ahora tú tienes autoridad. Ahora tú has sido promovido. Ahora tú tienes que entender cómo opera ese nuevo sistema al cual tú perteneces para que te beneficies en gran manera de él. ¿Me entendieron hasta ahí el traslado? O sea, cuando tú vienes a conocer al Señor, aunque físicamente tú sigues en este mundo, ya tú no estás sujeto al antiguo sistema de las tinieblas que te opresionaba. Por eso es, hermano, que it doesn't make sense. O sea, no hace sentido ni es lo que Dios quiere, que estando tú ahora bajo el sistema de Dios, tú te conformes con estar enfermo, con estar en escasez, con estar opresionado, cuando ya tú no eres parte de ese sistema abusivo. Ahora tú eres parte del sistema de Dios. Ahora tú estás sentado junto con el jefe, con Jesucristo, a la diestra del Padre. Tú tienes ahora autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Diga conmigo, now I'm the boss. Mira a tu esposa, a tu esposo, a ver cómo te reacciona. Dile, I'm the boss. Paz, se zafó por lo menos 2 bofetadas, se zafaron ahí. I was the boss. Está como este consenso que hicieron y dijeron, bueno, en esta fila se van a parar todos los hombres que la mujer manda. Uy, la fila se llenó así. Si hiciéramos el consenso aquí, no sé cuánto entrarían. Algunos achichonados. Y entonces en la otra, en la que el hombre manda aquí. Y se para un hombre ahí. Ahí de eso, en la que el hombre manda. Y vienen las personas que están haciendo la estadística y le pregunta, bueno, ¿cómo usted ha hecho valientemente? Mire toda la gente que ha podido reconocer, todos los hombres que su mujer manda, y usted está aquí en esta fila, ¿cómo lo ha hecho? Y el hombre mirando para los lados dice, yo no sé, pero mi mujer me dijo, ¡te paras ahí! Pastores, es en mi casa. Está como el otro, les cuento otro. Bueno, tengo un minuto para contarte otra. Está como el hombre que dice, oh, no, le dice al amigo, yo no sé qué yo voy a hacer, pero mi mujer me domina, mi mujer siempre me dice, yo a mi mujer la tengo de rodillas, anoche la puse de rodilla.
Y yo, pero ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo que la puse? Sí, me gritaba, sal de esa cama, debajo de esa cama, cobarde, sal de ahí. Ahora después de la reunión no se acerque pastor el de debajo de la cama. Ahora, hermano, tu posición, vamos a volver al mensaje. O sea, si usted, pues eso es otro issue, o sea, pida consejería así. Pero tu posición, tus beneficios y tu autoridad en el sistema ahora han cambiado totalmente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Y vamos a volver ahora al tema con adoración y mis problemas. ¿Qué tiene que ver esto con la adoración? Bueno, como dijimos, todo sistema tiene reglas de operación y para obtener los beneficios de ese sistema hay que conocer cómo operar de acuerdo a las reglas. Y vimos el ejemplo de Miami-Dade College. En el sistema del reino de Dios hay reglas, hay procesos, hay maneras que cuando tú las conoces y las aplicas, bendición viene sobre tu vida. Amén. Y la adoración es algo, entiende bien, que libera sobre nuestra vida extraordinarias bendiciones. Porque cuando tú adoras, reconoces que Dios es tu Dios. Y número 2, reconoces que de Él viene toda tu ayuda. Amén. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús, ¿cuántos se acuerdan que Jesús ayunó 40 días? Dos cosas de las 3 tentaciones que Satanás dijo a Jesús. Una fue, y esto tiene que ver con el mensaje de domingo pasado, una fue que Jesús dijera lo que no tenía que decir. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Si tú eres Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Dime tú si no hay una relación entre lo que decimos y nuestra bendición, si el mismo Satanás tentó a Jesús a que dijera algo equivocado. Hay una gran relación. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivir el hombre, pero Satanás lo tentó a decir lo que no tenía que decir. Por eso Satanás nos tienta de la misma manera, a decir las cosas que no tenemos que decir. Pero la tercera tentación de Satanás a Jesús fue que lo adorara. Hay algo muy importante en cuanto a quién le damos nuestra adoración. Hay algo muy importante en la adoración. Cuando Satanás tomó esas 2 tentaciones dentro de las 3 oportunidades que tuvo de tentar a Jesús, una fue hacerlo decir lo que no tenía que decir y otra fue que lo adorara. ¿Por qué? Porque la adoración sincera a Dios puede cambiar circunstancias enteras en un momento, en un instante. Hermano, si tú estás hoy en medio de una situación que tú no sabes todavía cuál es la solución a tu problema, tu solución puede estar hoy en la adoración. Por eso la adoración es importante. No cantamos por escuchar a Omar. Sí, canta bonito, pero no ese es el propósito. Cantamos y adoramos porque hay algo poderoso cuando el pueblo de Dios adora. Cuando el pueblo de Dios canta y expresa lo grande que es Dios. Hermano, cuando usted llega y que bueno, por lo menos llegué para el mensaje, perdiste una parte muy importante, perdiste la adoración, que tal vez era lo que necesitabas para ese breakthrough que tú estás esperando. La adoración es importante. Cambia circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. Mira, te voy a dar un ejemplo. En un momento dado, Pablo y Silas no era la mujer de Pablo, era un amigo, compañero misionero, pero se llamaba Silas. Ellos estaban en una ciudad predicando, para darte brevemente, y había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y decía, estos hombres son hombres de Dios, estos hombres son hombres de Dios. Y un día Pablo se jaltó de que esa mujer, sí, estos hombres son... Y entonces reprendió el demonio salió. Y entonces esa mujer, pues, yo no sé cómo se llamaba, Mamayeya, Mamayuya, qué sé yo, parecido a lo que hoy se nombran por ahí. Parece que leía la mano, leía el futuro, el pasado, lo que fuera, y le hacía gran negocio a esos hombres. Y esos hombres denunciaron a Pablo y a Silas y los metieron presos, los azotaron y los metieron en una cárcel. Ahora mira lo que sucedió. Hechos 16, 23, 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, lo más oscuro. Dice, aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, diga conmigo, a medianoche. Y sí, que a medianoche significa, hermano, como el momento más doloroso. Usted le ha pasado que cuando más ansioso, preocupado usted está, usted mira el reloj y siempre está como en esa hora, a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Y entonces ya todo el mundo está durmiendo menos usted está como un búho así por la casa. Y entonces usted hasta se molesta que el de al lado esté roncando. Y a lo mejor empieza hasta a hacer un poco de ruido. Si yo no voy a dormir, aquí nadie va a dormir.
Pues ellos estaban en la medianoche, azotados, doloridos, sangrando. Pero mira lo que pasó. En medio de ese dolor, dice Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios, comenzaron a adorar y los presos los oían. O sea, ellos empiezan a cantar a la medianoche, los presos oyéndolo. Entonces sobrevino de repente, diga conmigo, de repente. O sea, en un instante, un gran terremoto, de gran manera que los cimientos de la cárcel, y entienda bien, los cimientos de la cárcel significan todo aquello que te está opresionando y aguantando y deteniendo en este tiempo. O sea, que tú le puedes poner a eso y los cimientos de esas deudas, y los cimientos de esa enfermedad, y los cimientos de ese problema. Dice, se sacudían y al instante, oh, I like those words. Diga conmigo, al instante. Qué bueno es poder testificar y decir, bueno, pastor, al instante aquel dolor se fue. Pastor, al instante la deuda quedó paga. Chupluf, se desapareció. Al instante me dijeron en la entrevista, el trabajo es tuyo. Al instante me dijeron, el contrato es tuyo. Oh, esas palabras siempre gustan. Se abrieron todas las puertas. Diga conmigo, todas las puertas. Oh, hermano, al instante todo se abrió. Al instante, pastor, se me curó la enfermedad, el dinero llegó, el trabajo apareció, el problema en el hogar se resolvió. Mi mujer me está tratando mejor. Mi marido no llega pateando el perro. Bueno, vamos a volver aquí. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, hermano. De todos, porque cuando al instante sucede algo contigo, va a suceder con la gente alrededor tuyo también. Cuando Dios te bendice, bendice tu casa, bendice tu familia, bendice tu vecino, bendice tu trabajo. Todos se soltaron. ¿Y qué causó esto, hermano? Una simple adoración sincera a medianoche, en medio de lágrimas y del dolor y de la tristeza y de la prueba y de la escasez y del tal vez sin saber qué camino iban a tener que tomar, pero decidieron adorar. Oh, hermano, yo te doy, aquí nos da una clave. Cuando tú no sepas ya qué hacer, cuando tú no sepas hacia dónde coger, cuando tú no sepas qué más hacer, acuérdate de esa vieja canción que adoraba a Dios y cántala. Aunque parezcas un sapito de la noche, pero cántala con sinceridad, porque algo grande va a suceder instantáneamente. Hermano, cuando hay un corazón herido, una vida maltratada que comienza a adorar, el cielo entero se paraliza y mira y envía los ángeles y envía una orden para que todo alrededor tuyo sea sacudido. Así de poderosa es la adoración. Pero voy a darte más ejemplos, porque en la boca de 2 o 3 testigos queda hecho el asunto. En un momento dado, ¿cuántos saben que David, dice la palabra, que tocaba un arpa? Y había un demonio que atormentaba al rey Saúl, pero pasaba algo cuando David tocaba esa arpa. El demonio se iba y a lo mejor la mujer dice, now I know what I have to do. Me voy a conseguir un arpa, pastor. ¿Cómo sonaba el arpa? Es para que la toque, no para que le des con el arpa. Y David tocaba esa arpa. Y dice la palabra que el demonio tenía que irse de sobre Saúl y Saúl encontraba descanso. Mira, te lo voy a leer. Pon pausa ahí. 1 Samuel 16:23 dice que sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios, y entiende aquí de parte de Dios, no era que Dios le enviaba un demonio, porque Dios no tiene demonios allí en el reino, era la interpretación de ese tiempo respecto a la consecuencia del pecado de Saúl. No puedo entrar en eso, pero por eso así lo expresan, porque así era la interpretación. Venía Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él, hermano. Que era una sincera adoración de David, se convirtió en la medicina mental y emocional de un rey. Simple adoración sincera de un joven que apenas tenía tal vez unos 15, 16 años, hacía traer calma al corazón de un rey. David tocaba lo que, y entienda bien esto, y esto para que usted haga su research, hermano, para que usted haga su research. O sea, David tocaba, dicen que tocaba el arpa, pero en realidad la palabra original en el hebreo era kinur. Diga conmigo kinur. Y kinur no significa arpa, significa violín.
Siempre hemos entendido que es un arpa, porque la palabra dice arpa, pero la palabra original es kinur. Sea un arpa, sea un violín. ¿No tienes un violín por ahí? ¿Cómo sonaba? Esto hay que ponerle expresión. Ok, got it. No era el arpa, no era el violín, era el corazón adorador de David. Hermano, cuando más preocupado, ansioso tú estés, por una música que adora a Dios, hermano. Y pon esa música ahí tranquilo, o sea, enciérrate en un lugar a prueba de sonido. Cierra el baño, siéntate. Nadie te va a molestar ahí. Tienes miedo a morir en el instante, o sea. Si ese es el lugar donde puedes, oh my God, dañé el mensaje, delete. Busca un lugar donde no entre el ruido y pon esa música, o a la hora que sea, o ponte los headphones y que de tu boca salga adoración. Padre, yo no entiendo lo que me está pasando, pero yo te adoro. Padre, yo no entiendo lo que yo estoy sufriendo, pero yo sé que tú eres grande. Padre, yo no entiendo por qué esta enfermedad tanto tiempo, pero yo sé que tú eres real, Señor. Y yo te adoro y yo te doy gracias. Oh, hermano, si hay algún espíritu atormentándote, merodeando, lo que sea, se va a tener que ir. Porque no va a poder resistir la adoración sincera de un corazón herido que decide adorar a Dios en medio de su problema y de su necesidad. Amén. Te traje otro testigo más. Josafat. En un momento dado, Josafat era un rey de Israel, de Judá. Hermano, y declara la palabra que en un momento dado los moabitas, los amonitas y todos los monitos que había en ese tiempo se levantaron contra él. Y él tuvo miedo, lea después la escritura completa, él tuvo miedo, se atemorizó porque eran mucho más que él. Pero mira lo que sucedió porque Dios levantó un profeta y dijo, no va a haber para que tú pelees. Y es lo que Dios te dice hoy, esta batalla no es tuya, no es para que tú pelees. Tú vas a ver que Dios va a pelear por ti y Él te va a dar la victoria. Muchas veces pensamos y estamos buscando la manera de cómo nosotros vamos a pelear la batalla, cuando Dios no nos ha llamado a nosotros a pelear la batalla, porque Él ha dicho que Él va a pelear la batalla por nosotros. Nosotros somos los espectadores, nosotros estamos detrás de Él mirando cómo Él le da la catimba al enemigo. ¿Qué clase? ¿Y de dónde cree que salió el jiu-jitsu y todo eso? Dios, un experto. Sí. Estuvieron a punto así de agitar a Jesús y que sacó. Hubo un momento que Jesús hizo. Pero se aguantó. Lo único que sacó fueron los chacos, el látigo. Un momento. Y sacó a la gente de allí, pero la mayoría del tiempo se aguantó. Mira lo que dice 2 de Crónicas 20. Ahora no vaya por ahí diciendo, en esta iglesia dicen que Jesús peleaba karate. Por eso yo voy a aprender karate también. Dice 2 de Crónicas 20, 21, 22, dice, y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaban al Señor. Mira la estrategia que Dios le da. Vas a buscar los que canten, van a buscar los que adoren. Pero tal vez el capitán o el lieutenant o el coronel le diría, pero es que esto no hace sentido, dame los valientes, dame los guerreros. Josafat dijo, busca los que cantan, busca los que adoran. Esto es lo que Dios ha dicho, esto es lo que yo voy a hacer. Y algunos que le alababan en vestiduras santas conforme salían del ejército y que dijeran gran gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Dice, él enviaba grupos, pero al frente enviaba a los cantores, los danzores y los que alababan. Y dice que cuando comenzaron, diga conmigo, cuando comenzaron. O sea, lo que aquí sucedió, el milagro que aquí sucedió cuando ellos comenzaron a entonar cánticos y alabanza. Dice, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que se habían venido contra Judá y fueron, ¿qué? Derrotados cuando ellos comenzaron a adorar. Cuando usted lee la historia completa, hermano, esta gente que vinieron unidos contra el pueblo de Judá, comenzaron a matarse entre ellos mismos, a morderse las orejas, a espetarse las espadas, a arrancarse las cabezas, entre ellos mismos sin saber por qué. Y mira lo que pasó en el verso 24. Dice, cuando Judá llegó a la atalaya, donde estaban este ejército enemigo, en el desierto, miraron hacia la multitud y aquí solo habían cadáveres tendidos por tierra. Ninguno, diga conmigo, ninguno había escapado. Y al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, y aquí tu promesa,
hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercadería, vestidos, objetos preciosos que tomaron para sí más de lo que podían llevar. Tú sabes que Dios te ha prometido darte más de lo que tú puedas cargar, más de lo que tú necesitas, más de lo que tú has pedido. Y estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Oh, hermano, había mucho. Eso a mí me... ¿Cuántos que lleguen a un lugar y hagan... A mí me tenían miedo cuando chiquito me invitaban a los cumpleaños. Yo era el terror de las piñatas. ¿Cuántos saben lo que es una piñata? En otros lugares se llama de otra manera. Un burrito en el techo, lo rompe o lo jala y los dulces caen y los juguetitos. Yo era el terror de las piñatas. Porque dejaba a los nenes sin dulce. Yo sabía cómo tenía que posicionarme. Te enseño. Aprende para cuando vayas a un cumpleaños. No me digas que usted va a tener una piñata para coger un bomboncito. I want it all. Primero carga de antemano con 4 gorritos de cumpleaños aquí atrás. Tienes que tener donde vas a meter los dulces. Yo llegué con mis 4 gorritos. Entonces, o sea, esto no es Karate Kid ni nada de eso, pero requiere concentración. No miras a nadie. ¡Jala la piñata! Ahí están todos los dulces debajo de aquí. Y los nenes llorando, no cogí nada. Mi mamá está ahí, es testigo. Pregúntele un día que me hizo devolver por lo menos 2 gorritos. Hermano, el tiempo se me ha acabado. El tiempo se me ha acabado. Recogieron el botín sin tener que pelear. Cuando tú adoras, tú no vas a tener que pelear. Tú no vas a tener que luchar. Cuando tú adoras, hermano, Dios lo va a hacer por ti y lo va a hacer completo. Y te va a dar más de lo que tú necesitas, pero tu corazón tiene que tornarse un corazón adorador. Y no voy a darte, son 4 puntos de cómo tornar un corazón en un corazón adorador 360. No te lo voy a dar hoy, lo completamos la próxima semana porque no quiero hacerlo en 2 minutos y que no lo puedas aprovechar. Por eso usted viene el próximo domingo también. Porque usted va a recibir el final de esta enseñanza y cómo su corazón se puede tornar y cómo usted lo va a tornar en un corazón adorador 360, hermano. Y cuando tu corazón se torna un corazón adorador 360, no hay nada que tú no puedas lograr. No hay bendición que tú no puedas obtener. No hay cadena o cárcel que no se pueda romper. No hay enfermedad que no se pueda sanar. No hay necesidad económica a la cual Dios no pueda suplir. Pero la clave está